Oración para antes de dormir. Recibe al Espíritu Santo. Deja el pasado y empieza de nuevo. Billy Graham. Cuando el sol se oculta y el mundo se sume en la quietud de la noche, algo profundo sucede. El bullicio del día se desvanece, las preocupaciones parecen aquietarse, y en ese silencio sagrado encontramos un espacio para reconectar con lo eterno. La noche no es solo un momento para descansar el cuerpo, es una oportunidad para restaurar el alma. Antes de cerrar los ojos, antes de entregarte al sueño, tienes la posibilidad de abrir tu corazón a una presencia divina que puede transformar tu vida. Este video no es solo una guía para orar, es una invitación a soltar las cadenas del pasado, a recibir la llenura del Espíritu Santo y a despertar cada mañana con un propósito renovado. La práctica de orar antes de dormir tiene raíces profundas. Hace miles de años, los hombres y mujeres de fe entendían la importancia de este momento. En el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 8, se nos dice: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Estas palabras, inspiradas en un mundo antiguo lleno de incertidumbre, resuenan hoy con una verdad inmutable. En los tiempos bíblicos, los pastores cuidaban sus rebaños bajo las estrellas, los reyes buscaban sabiduría en la quietud, y los profetas elevaban sus voces al cielo, todos confiando en que el Creador los sostendría durante la noche. Esta práctica no era un ritual vacío, era un acto de fe, una declaración de que incluso en la oscuridad, Dios estaba presente. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. ¿Por qué este momento es tan poderoso? Porque la noche es un umbral, un punto de transición entre lo que fue y lo que será. En ese espacio liminal puedes soltar las cargas del día y abrirte a la esperanza del mañana. La oración nocturna no es solo una forma de cerrar el día. Es un acto de rendición, un reconocimiento de que no tienes que llevar el peso del mundo solo. En este video te llevaré de la mano a través de un viaje espiritual. Exploraremos cómo liberar el pasado que te ata, cómo invitar al Espíritu Santo a llenar tu corazón y cómo abrazar el regalo de un nuevo comienzo. Este no es un mensaje pasajero, es una verdad que ha transformado vidas a lo largo de los siglos y que puede transformar la tuya esta misma noche. Piénsalo, en un mundo que nos bombardea con ruido, estrés y expectativas, la noche es un refugio. Es un momento para detenerte, para respirar, para recordar quién eres y a quién perteneces. La ciencia moderna respalda esta sabiduría antigua. Estudios de neurociencia, como los realizados por la Universidad de Harvard en los últimos 20 años, han demostrado que los rituales de relajación antes de dormir, como la oración o la meditación, reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promueven un sueño más profundo y reparador. Pero la oración va más allá de la ciencia. Es un puente hacia lo divino, una forma de alinear tu corazón con el propósito de Dios. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una oración, sino una puerta hacia la paz, la sanidad y la renovación. Soltar el pasado, la libertad de dejar ir. Imagina que estás caminando por un sendero, cargando una mochila tan pesada que apenas puedes mantenerte en pie. Cada paso es un esfuerzo, cada respiro una lucha. Dentro de esa mochila hay piedras y cada una lleva grabado un recuerdo doloroso, una traición que aún quema, un error que no puedes perdonarte, una pérdida que te rompe el corazón. Día tras día, año tras año, has añadido más piedras hasta que el peso amenaza con aplastarte. Pero aquí está la verdad que puede cambiarlo todo. No estás destinado a llevar esa carga para siempre. La palabra de Dios nos lo asegura en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas,
ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Estas palabras son un grito de libertad, una promesa de que el Creador quiere liberarte de las cadenas del pasado y guiarte hacia un futuro lleno de esperanza. Soltar el pasado es uno de los actos más valientes que puedes realizar. Vivimos en una sociedad que nos enseña a aferrarnos al dolor, a repetir las historias de nuestras heridas como si definieran quiénes somos. Pero esta mentalidad es una trampa. En los tiempos bíblicos, el pueblo de Israel a menudo se aferraba a su pasado, recordando su esclavitud en Egipto incluso después de ser liberados. Sin embargo, Dios los llamó a mirar hacia adelante, a confiar en su plan. De la misma manera, tú estás llamado a soltar lo que ya no te sirve. Esto no significa ignorar el dolor o pretender que no existió. Significa elegir no permitir que ese dolor controle tu presente. La ciencia moderna refuerza esta verdad espiritual. Estudios de psicología como los realizados por la Universidad de Stanford en la década de los 90 han demostrado que practicar el perdón tiene beneficios tangibles. Las personas que perdonan, ya sea a otros o a sí mismas, experimentan una reducción significativa en el estrés, una mejora en la salud cardiovascular y un fortalecimiento del sistema inmunológico. Por el contrario, aferrarse al resentimiento puede aumentar la presión arterial, debilitar el sistema inmunológico y contribuir a trastornos como la ansiedad y la depresión. El perdón no es solo un mandato espiritual, es una clave para la salud integral. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14, se nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este versículo no es una amenaza, es una invitación. Perdonar es un regalo que te das a ti mismo. Cuando sueltas el rencor, cuando liberas la culpa, creas espacio en tu corazón para la paz, para la alegría, para la presencia de Dios. Pero ¿cómo lo haces? No es un proceso instantáneo, es una decisión diaria, un acto de fe. Y la noche es el momento perfecto para practicarlo. Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Cierra los ojos y visualiza esa mochila llena de piedras. Tómate un momento para nombrar cada una. Quizás una piedra lleva el nombre de una relación rota, otra el peso de un fracaso profesional, otra el dolor de una pérdida irreparable. Ahora, imagina que estás al pie de una cruz, un lugar de redención y amor infinito. Una por una, deja caer esas piedras. No tienes que llevarlas más. El Espíritu Santo está contigo, susurrándote que eres libre, que eres amado, que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios, como promete Romanos, capítulo 8, versículo 39. Quédate con esa imagen, porque vamos a construir sobre ella en el próximo segmento. Pero antes, reflexionemos sobre la historia. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes enfrentaban persecuciones brutales. Sin embargo, muchos de ellos encontraron fuerza en el perdón. Esteban, el primer mártir cristiano, oró por sus verdugos mientras lo apedreaban diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, versículo 60. Ese acto de perdón no solo glorificó a Dios, sino que inspiró a generaciones de creyentes a soltar el odio y abrazar el amor. Hoy, tú puedes seguir ese ejemplo. No importa cuán grande sea tu dolor, la gracia de Dios es más grande. Esta noche, al orar, comprométete a soltar una piedra, por pequeña que sea. Es el primer paso hacia la libertad. Recibir al Espíritu Santo, la presencia que transforma. Ahora que has soltado el peso del pasado, hay un espacio vacío en tu corazón. Pero Dios no te deja vacío. Él anhela llenarte con su espíritu, con su amor, con su poder transformador. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, leemos sobre el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, proclamando las maravillas de Dios. Ese momento no fue un evento aislado. Fue el cumplimiento de una promesa que Jesús hizo en Juan, capítulo 14,
versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es el Espíritu Santo, y Él está disponible para ti, aquí y ahora, en la quietud de esta noche. Recibir al Espíritu Santo no requiere méritos ni rituales complicados. Es un acto de fe, de abrir tu corazón y decir: ven, lléname, guíame. Pero, ¿qué significa realmente ser lleno del Espíritu Santo? Significa permitir que la presencia de Dios transforme cada área de tu vida. Tus pensamientos, tus decisiones, tus relaciones. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes veían al Espíritu Santo como el aliento de Dios, la fuerza viva que inspiraba coraje, sabiduría y amor. Los apóstoles predicaban con poder, los mártires enfrentaban la muerte con paz, y los humildes vivían con un propósito que trascendía las circunstancias, todo porque confiaban en el Espíritu que habitaba en ellos. La historia del cristianismo está llena de momentos en los que el Espíritu Santo obró de manera poderosa. En el siglo II, los padres de la Iglesia, como Ignacio de Antioquía, escribían sobre la presencia del Espíritu como una fuente de fortaleza en tiempos de persecución. En el siglo XVIII, los avivamientos en Europa y América, como los liderados por hombres y mujeres llenos de fe, fueron impulsados por la obra del Espíritu Santo. Iglesias vacías se llenaron, corazones endurecidos se ablandaron y comunidades enteras fueron transformadas. Estos movimientos no fueron el resultado de estrategias humanas, sino del poder de Dios obrando a través de personas que se rindieron al Espíritu. Hoy, el Espíritu Santo sigue obrando. Él es quien te da paz cuando el mundo está en caos. Es quien te susurra esperanza cuando todo parece perdido. Es quien te guía hacia decisiones que alinean tu vida con el propósito de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagina cómo sería tu vida si estos frutos florecieran en ti cada día. No es una fantasía, es una realidad que puedes experimentar al abrir tu corazón al Espíritu Santo. Pero recibir al Espíritu Santo requiere rendición. En nuestra cultura moderna, estamos acostumbrados a querer controlarlo todo: nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro futuro. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede llenar un corazón que está cerrado. En los evangelios vemos a Jesús invitando a sus discípulos a confiar, a dejar de lado sus planes y seguirlo. De la misma manera, el Espíritu Santo te invita a soltar el control y permitir que Él obre. Esto no significa que tu vida estará libre de desafíos, pero sí significa que enfrentarás esos desafíos con una fuerza que no es tuya. Quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Hay áreas de tu vida donde necesitas la guía del Espíritu Santo? Tal vez es una decisión importante que te mantiene despierto por las noches, una relación rota que parece irreparable, o un vacío que no puedes explicar. Esta noche, al orar, pídele al Espíritu Santo que entre en esos espacios. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas un corazón abierto. En el próximo segmento, te guiaré a través de una oración específica para invitar al Espíritu Santo. Pero primero, exploremos lo que significa empezar de nuevo. Empezar de nuevo, el regalo de un nuevo comienzo. Cada noche es un final, pero también es un comienzo. Cuando cierras los ojos, dejas atrás el día con sus victorias y sus fracasos. Y cuando el sol sale por la mañana, se te ofrece una página en blanco, una oportunidad para escribir una nueva historia. La Biblia está llena de relatos de nuevos comienzos. Piensa en Noé, quien construyó un arca en medio de la incredulidad y vio el mundo renacer tras el diluvio. Piensa en la mujer samaritana en Juan, capítulo 4, quien dejó atrás una vida de vergüenza después de un encuentro con Jesús. Piensa en el apóstol Pablo, quien pasó de perseguir a los cristianos a convertirse en uno de los mayores defensores de la fe. En Lamentaciones, capítulo 3,
versículos 22 y 23, se nos dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras son un recordatorio de que el amor de Dios es inagotable. No importa cuán lejos hayas caído, siempre hay un camino de regreso. Empezar de nuevo no significa borrar el pasado, sino redimirlo. Significa tomar las lecciones de tus errores y usarlas para construir un futuro mejor. En la historia de la humanidad, los nuevos comienzos han sido la chispa de las grandes transformaciones. En el siglo XVI, la Reforma Protestante marcó un nuevo comienzo para la Iglesia, cuando hombres como Martín Lutero desafiaron las prácticas corruptas y llamaron a los creyentes a volver a las Escrituras. En el siglo XIX, los avivamientos en América, como los de la Segunda Gran Despertar, llevaron a miles de personas a comprometerse con una fe viva, transformando comunidades enteras. Estos movimientos comenzaron con individuos que, en la quietud de sus corazones, decidieron empezar de nuevo. Pero no necesitas un movimiento masivo para experimentar un nuevo comienzo. Todo empieza contigo, en la intimidad de tu oración, en la quietud de tu habitación. Cuando oras antes de dormir, estás sembrando semillas para el mañana. Estás declarando que el pasado no tiene la última palabra, que el Espíritu Santo está obrando en ti, que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida, como promete Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Este acto de fe es poderoso porque alinea tu corazón con la verdad de Dios. Eres una nueva creación, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La ciencia también nos ofrece perspectivas interesantes sobre los nuevos comienzos. Estudios de psicología positiva, como los realizados por la Universidad de Pensilvania en las últimas 2 décadas, han demostrado que establecer intenciones claras y practicar rituales diarios, como la oración, puede aumentar la resiliencia y la motivación. Cuando te comprometes a empezar de nuevo cada día, estás entrenando tu mente para enfocarse en las posibilidades en lugar de las limitaciones. Este enfoque no solo tiene beneficios espirituales, sino que también puede mejorar tu bienestar emocional y mental. Quiero que imagines el amanecer. Visualiza los primeros rayos de luz rompiendo la oscuridad, trayendo calor, claridad, esperanza. Ese es el regalo que Dios te ofrece cada día, un nuevo comienzo. Pero para recibirlo plenamente, debes soltar el pasado y abrirte al Espíritu Santo. En la próxima sección, uniremos todo esto en una oración poderosa que puedes usar cada noche. Pero antes, reflexionemos sobre una historia bíblica que ilustra este principio. En el libro de Ruth, vemos a una mujer que perdió todo: su esposo, su seguridad, su hogar. Sin embargo, en lugar de aferrarse al dolor, eligió empezar de nuevo, confiando en la guía de Dios. Su fe la llevó a convertirse en parte del linaje de Jesús. Tu nuevo comienzo puede no ser tan dramático, pero es igual de significativo. Dios está escribiendo tu historia, y cada noche es una oportunidad para darle la pluma. La oración nocturna, un encuentro con lo divino. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Hemos hablado de soltar el pasado, de recibir al Espíritu Santo, de abrazar un nuevo comienzo. Ahora es hora de unir estas verdades en una oración poderosa. Esta no es solo una serie de palabras, es un encuentro con lo divino, un momento para conectar con el Creador y permitir que su presencia transforme tu noche y tu vida. Quiero que te prepares, encuentra un lugar tranquilo, respira profundamente y deja que tu corazón se abra. Si puedes, repite estas palabras en voz alta, pero si prefieres, déjalas resonar en tu interior. Padre Celestial, me presento ante ti en esta noche con un corazón humilde y agradecido. Te doy gracias por el don de este día, por cada respiro, por cada oportunidad que me has dado, incluso cuando no las vi. En este momento suelto el peso del pasado. Cada error que cometí, cada herida que recibí, cada arrepentimiento que me persigue,
lo coloco a los pies de tu cruz. Declaro que no me define mi pasado, sino tu amor por mí. Perdono a quienes me han herido, sabiendo que tu gracia es suficiente para sanar cualquier dolor. Me perdono a mí mismo, confiando en que tu misericordia borra toda culpa. Espíritu Santo, te invito a entrar en mi corazón. Llena los espacios vacíos con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, con tu gozo que no depende de las circunstancias, con tu amor que nunca falla. Guíame en cada decisión, ilumina mi camino y dame la fuerza para vivir según tu propósito. Quiero llevar tus frutos en mi vida: amor, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Haz que mi corazón sea un reflejo de tu presencia, un testimonio de tu poder. Señor, te pido que prepares mi corazón para un nuevo comienzo. Mañana es una página en blanco y confío en que tú estás escribiendo una historia hermosa en mi vida. Dame la valentía para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Que mi descanso esta noche sea un tiempo de renovación, sabiendo que tú me sostienes en la palma de tu mano. Protégeme de todo mal, guarda mis pensamientos y lléname de tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración no es solo para esta noche. Es un hábito que puede transformar tu vida. En los primeros siglos de la Iglesia, los cristianos desarrollaron la práctica de la oración nocturna, conocida como completas, para encomendar sus almas a Dios antes de dormir. Esta tradición, que aún se practica en monasterios y hogares, es un recordatorio de que la noche es un tiempo sagrado. Cada vez que ores así, estás participando en una práctica que ha sostenido a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Estudios históricos, como los realizados por teólogos en la Universidad de Oxford, muestran que estas oraciones no solo fortalecían la fe, sino que también ayudaban a los creyentes a enfrentar la incertidumbre de tiempos turbulentos. Hemos explorado un camino profundo esta noche. Hemos hablado de soltar el pasado, de recibir al Espíritu Santo, de abrazar un nuevo comienzo. Pero este no es el final, es solo el comienzo. La oración antes de dormir no es un evento aislado, es un estilo de vida, es una forma de vivir en conexión constante con el Creador, de confiar en su amor, de caminar en su propósito, como dice Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te desafío a hacer un compromiso. Cada noche, antes de cerrar los ojos, toma un momento para orar. No necesitas palabras perfectas, solo necesitas un corazón abierto. Con el tiempo, notarás cambios. Tal vez será una paz más profunda, una claridad en tus decisiones o una alegría que no puedes explicar. La historia está llena de testimonios de personas cuyas vidas fueron transformadas por la oración. En el siglo XX, innumerables creyentes encontraron consuelo en la oración durante tiempos de guerra y crisis, y sus historias nos recuerdan que el poder de Dios no tiene límites. Esta noche, cuando te acuestes, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, el amor de Dios te envuelve y un nuevo comienzo te espera. Que tu descanso sea dulce, que tu fe sea fuerte y que tu vida sea un testimonio del poder transformador de la oración. Quédate con esta verdad. No importa cuán oscura sea la noche, la luz de Dios siempre brilla. Y esa luz está dentro de ti. 5 claves para una vida de oración exitosa. Muy pocos conocen esto. Imagina esto. Despiertas cada día con una paz inquebrantable, con la certeza de que no importa cuáles sean los desafíos del día, tienes una conexión directa con el Creador del universo. ¿Suena como un sueño? Para muchos, la oración es un ritual rutinario, pero hoy te revelaré las 5 claves que transformarán por completo tu vida de oración. Estas claves no son las típicas que has escuchado antes. Son principios profundos que pocos conocen, pero que tienen el poder de revolucionar tu relación con Dios. Prepárate para descubrir cómo elevar tus momentos de oración a un nivel que te permita experimentar milagros, respuestas inmediatas y una intimidad divina que cambiará cada aspecto de tu vida. 1.
El poder de la intención clara. La primera clave para una vida de oración exitosa es la claridad de intención. La mayoría de las personas oran con dudas, con confusión y a veces sin siquiera saber qué están pidiendo. Pero aquí está el secreto. Las oraciones más poderosas son las que nacen de un corazón decidido. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Pero qué estás pidiendo? Cuando te acerques a Dios, debes hacerlo con una visión clara. Antes de orar, reflexiona profundamente y pregunta: ¿cuál es mi necesidad real? Evita las oraciones automáticas o superficiales. Cada palabra que pronuncies debe estar impregnada de un propósito definido y una fe inquebrantable. Piensa en esto: una oración vaga recibe una respuesta vaga. Si te encuentras diciendo frases como Señor, bendíceme, detén un momento y pregúntate: ¿qué tipo de bendición estoy buscando? Pide con claridad. Si necesitas sabiduría, di: Padre, dame sabiduría para tomar la decisión correcta en mi vida laboral. Si buscas sanidad, proclama con fe: gracias, Señor, porque tú eres mi sanador y estoy viendo tu obra en mi cuerpo. Esta claridad también implica despojarse de la mentalidad de escasez o miedo. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de dudas ocultas. Por ejemplo, en lugar de decir: Señor, si puedes, ayúdame, debemos decir con valentía: gracias, Padre, porque tú ya has provisto la solución. Esta manera de orar no solo refleja confianza, sino que también crea una atmósfera de fe donde lo imposible se vuelve posible. Otro aspecto importante de la intención clara es escribir tus peticiones. Toma un cuaderno y enumera aquello por lo que estás orando. Esto no solo te ayuda a enfocarte, sino que también te permite rastrear cómo Dios responde a tus oraciones a lo largo del tiempo. La Biblia dice que sin visión el pueblo perece. Tu lista de oraciones es tu visión espiritual escrita, y esto te mantendrá enfocado y expectante. Finalmente, recuerda que una intención clara también debe estar alineada con la voluntad de Dios. No se trata de imponer tus deseos, sino de sincronizar tu corazón con su propósito eterno. Al hacerlo, no solo experimentarás respuestas, sino también una profunda paz que viene de saber que tus oraciones están en armonía con su plan perfecto. 2. La persistencia que derriba barreras. Aquí está el segundo pilar de una oración efectiva: la persistencia. Una vida de oración exitosa no es un evento, es un estilo de vida. En Lucas 18, Jesús narra la parábola de la viuda insistente, quien debido a su perseverancia logró que un juez injusto le hiciera justicia. Esta historia no solo destaca el poder de la persistencia, sino que también nos enseña que Dios, siendo justo y amoroso, está aún más dispuesto a responder a nuestras oraciones cuando perseveramos. Pero, ¿qué significa realmente ser persistente en la oración? Persistir no es repetir palabras vacías o aferrarse al miedo de no ser escuchado. Persistir significa mantener la fe viva, incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar. Cada vez que oras con determinación, estás cultivando un terreno fértil en el ámbito espiritual. Imagina cada oración como una gota de agua cayendo sobre una roca. Aunque al principio parezca no haber efecto, con el tiempo la roca cede ante la consistencia del agua. La persistencia en la oración no es para cambiar la mente de Dios, es para alinear tu corazón con su voluntad. A través de la perseverancia, desarrollamos carácter, paciencia y una fe inquebrantable. Santiago 1:4 dice: la paciencia debe tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La persistencia es la herramienta que Dios usa para perfeccionarnos. Además, ser persistente te lleva a profundizar en tu relación con Dios. Cada día que te presentas en oración, estás declarando tu dependencia de Él. Este acto constante de venir a su presencia fortalece tu confianza en su fidelidad y te permite ver su mano obrar de maneras inesperadas. Muchas veces, la respuesta a nuestras oraciones llega en formas que no imaginábamos, pero solo los que perseveran tienen el privilegio de ver esas bendiciones manifestarse. Es importante recordar que la persistencia no se mide en cantidad de palabras, sino en la calidad de tu fe. Una oración corta, pero llena de fe, tiene más impacto que horas de plegarias hechas desde la desesperación. Persiste con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que Dios escucha cada palabra y conoce cada necesidad antes de que la expreses. Finalmente, aprende a agradecer incluso antes de recibir la respuesta.
La gratitud es una señal de fe, y al persistir con un espíritu agradecido, estás demostrando que confías en que Dios ya está obrando a tu favor. Cada gracias que pronuncias antes del milagro es una declaración de victoria. Recuerda, ninguna semilla de oración plantada con fe queda sin fruto. Persiste y verás cómo las barreras que parecían insuperables comienzan a derrumbarse ante el poder de Dios. 3. La alabanza como llave maestra. La alabanza es una llave maestra que abre las puertas del cielo y cambia por completo la atmósfera espiritual. A menudo subestimada, es un arma poderosa para cualquier creyente. Cuando decides alabar a Dios en medio de tus circunstancias, estás reconociendo su soberanía y declarando que Él tiene el control, sin importar lo que enfrentes. En el libro de los Salmos, David nos muestra repetidamente cómo la alabanza derrota al enemigo. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmo 8:2. La alabanza no solo glorifica a Dios, sino que también silencia las mentiras del adversario que intentan sembrar temor y duda en tu corazón. Cuando alabas, algo cambia dentro de ti. Tu enfoque se traslada de los problemas a la grandeza de Dios. Comienza cada oración con alabanza. Di: Señor, tú eres grande, poderoso, fiel y digno de toda gloria. Estas palabras no son un mero formalismo, son declaraciones que activan el reino espiritual y traen luz a cualquier oscuridad. La alabanza también desbloquea bendiciones que parecían retenidas. En 2 de Crónicas 20, vemos cómo el rey Josafat lideró a su pueblo en alabanza antes de una gran batalla, y Dios intervino sobrenaturalmente, derrotando a sus enemigos sin que ellos levantaran una sola espada. Esto nos enseña que alabar a Dios antes de ver la victoria no solo muestra fe, sino que también desata el poder divino para actuar a tu favor. Además, la alabanza no depende de tus emociones. No importa si estás atravesando un día difícil o enfrentando una crisis. La alabanza es un acto de voluntad. Es elegir proclamar la bondad de Dios, incluso cuando tus ojos naturales no pueden verla. Recuerda, la alabanza transforma corazones, rompe cadenas y establece el reino de Dios en tu vida. Haz de la alabanza una práctica diaria. Canta, declara su grandeza, escribe tus propias palabras de adoración. Verás cómo, al desarrollar este hábito, tus oraciones se llenan de poder y propósito. La alabanza es más que palabras. Es un estilo de vida que te conecta profundamente con el corazón de Dios. 4. Escuchar en lugar de hablar. Una de las grandes verdades que muchos cristianos pasan por alto es que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. Si bien estamos acostumbrados a hablar con Dios, pocas veces nos detenemos a escuchar su respuesta. Sin embargo, este acto de escuchar es fundamental para tener una vida de oración exitosa. El primer paso para aprender a escuchar es silenciar nuestro entorno y nuestra mente. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones constantes. Para escuchar la voz de Dios, es necesario buscar momentos de quietud. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Él. Apaga tu teléfono, desconéctate del mundo exterior y enfoca tu corazón en su presencia. La Biblia nos enseña que Dios habla de diversas maneras. A través de su palabra, en nuestra conciencia, en sueños, visiones y a veces con un susurro suave. En 1 de Reyes 19:12, Dios se le manifestó a Elías no en un gran viento, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un silbido apacible. Esto nos recuerda que Dios no compite con el ruido. Su voz suele ser suave y requiere nuestra atención plena. Escuchar a Dios también implica paciencia. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios tiene su propio tiempo perfecto. Durante estos momentos de espera, mantén tu corazón abierto y dispuesto. Puedes decir: Señor, aquí estoy, háblame. Estoy dispuesto a escuchar lo que tienes para mí. Y cuando Él hable, ya sea a través de una impresión en tu espíritu, una palabra en la Escritura o una confirmación externa, anótalo. Llevar un diario de oración puede ayudarte a recordar lo que Dios te ha dicho y a reflexionar sobre su fidelidad. Otro aspecto importante de escuchar es discernir su voz. No todas las ideas que vienen a tu mente provienen de Dios. Para distinguir su voz, debes familiarizarte con su palabra. Dios nunca te dirá algo que contradiga lo que está escrito en la Biblia. Por eso, el estudio constante de las Escrituras es esencial para reconocer su dirección en tu vida.
Finalmente, escuchar a Dios requiere obediencia. No basta con oír, debemos actuar según lo que Él nos dice. En Santiago 1:22 se nos instruye a ser hacedores de la palabra, no solo oidores. La verdadera bendición viene cuando respondemos con fe y acción a las instrucciones divinas. Al practicar la escucha activa en tu vida de oración, no solo profundizarás tu relación con Dios, sino que también experimentarás su guía y su paz de manera tangible. 5. Orar en el nombre de Jesús con fe audaz. La quinta clave, y quizá la más poderosa, es orar en el nombre de Jesús con una fe audaz. Muchas veces terminamos nuestras oraciones con la frase "en el nombre de Jesús", pero ¿comprendemos realmente lo que estamos diciendo? Orar en su nombre no es un ritual vacío, es una declaración de autoridad espiritual. Cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos proclamando su victoria sobre el pecado, la muerte y cualquier fuerza del mal. Filipenses nos recuerda que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que cada vez que oras en su nombre, estás invocando ese poder y autoridad que supera cualquier obstáculo. Pero aquí está el secreto. Orar en el nombre de Jesús requiere fe audaz. No puedes simplemente repetir las palabras, debes creer en el poder detrás de ellas. Es la diferencia entre decir "Jesús, ayúdame con dudas" y decir "en el nombre de Jesús, declaro sanidad, provisión y victoria con convicción". La fe es el puente que conecta tus palabras con el poder del cielo. Jesús mismo nos dio esta promesa: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Esto no significa que podemos pedir cualquier cosa sin sentido. Nuestras peticiones deben estar alineadas con su voluntad. Pero cuando oras en su nombre con un corazón lleno de fe, estás liberando el poder de Dios para obrar en tu vida de manera sobrenatural. Además, orar en el nombre de Jesús te da acceso directo al Padre. Ya no necesitas intermediarios. Su sacrificio te abrió el camino para acercarte con confianza al trono de la gracia. Hebreos 4:16 nos anima a hacerlo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acceso es un privilegio inmenso que no debemos tomar a la ligera. Por último, recuerda que orar en el nombre de Jesús no es solo una declaración de autoridad, sino también un acto de rendición. Al orar en su nombre, reconoces que no es por tus méritos, sino por su sacrificio y su amor que puedes acercarte a Dios. Es un recordatorio constante de que dependemos completamente de Él. Así que la próxima vez que ores, hazlo en el nombre de Jesús con fe audaz. Declara sus promesas, proclama su victoria y confía en su poder. Verás cómo tus oraciones se transforman y cómo el cielo responde de manera tangible y poderosa. Hemos recorrido juntos un camino profundo y transformador. Estas 5 claves no son simples conceptos. Son herramientas divinas para acercarte más a Dios y ver su poder manifestado en tu vida. Ahora que las conoces, el siguiente paso es claro: aplícalas. El conocimiento sin acción no trae cambios. Tienes el privilegio y la responsabilidad de poner en práctica lo que has aprendido hoy. Piensa en esto: cada vez que te tomas el tiempo para orar con intención, persistencia, alabanza, escucha y fe en el nombre de Jesús, estás fortaleciendo tu relación con el Creador del universo. No subestimes el impacto que tus oraciones pueden tener, no solo en tu vida, sino en el mundo que te rodea. Las oraciones de un justo pueden mucho, y tú estás llamado a ser ese justo que mueve montañas con su fe. Además, no guardes estas claves solo para ti. Compártelas con alguien que lo necesite. Hay muchas personas en tu vida que están buscando respuestas, paz y dirección. Invítalos a descubrir el poder transformador de una vida de oración. Puede ser a través de una conversación, un mensaje o compartiendo este mismo contenido. Tu testimonio puede inspirar a otros a iniciar su propio viaje de fe. Finalmente, haz de estas claves un hábito diario. La oración no es un evento ocasional, es una forma de vida. Dedica tiempo cada día para estar en la presencia de Dios, aplicar estas herramientas y experimentar su guía y amor de manera tangible. Recuerda que cada oración es una semilla plantada en el reino de Dios, y en su tiempo cosecharás frutos abundantes. Así que, ¿estás listo para comenzar este viaje transformador? Da el primer paso hoy. No importa dónde te encuentres o cuáles sean tus circunstancias,
Dios está esperando que te acerques a Él con fe y determinación. Las puertas del cielo están abiertas para aquellos que se atreven a llamar con persistencia y confianza. No esperes más. Comparte esta verdad, vive estas claves y observa cómo tu vida y la de quienes te rodean se transforman. El poder de la oración está al alcance de todos y tú puedes ser un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer a través de aquellos que creen en su nombre. Hábitos que desagradan a Dios y alejan su bendición. Estos hábitos desagradan a Dios y alejan su bendición. ¡No los hagas! Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida para siempre. Algo que tal vez nunca te han dicho con esta claridad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, las cosas no salen como esperas? ¿Por qué parece que las bendiciones que tanto anhelas se alejan de ti? La respuesta puede estar en hábitos que, sin darte cuenta, están desagradando a Dios. Sí, hábitos que, aunque parecen inofensivos, están creando una barrera entre tú y la vida abundante que Él tiene preparada para ti. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las decisiones y los hábitos de las personas han marcado el curso de sus vidas. Piensa en personajes bíblicos como Saúl, un hombre elegido por Dios para ser rey, pero cuya desobediencia y orgullo lo llevaron a perder todo. O en David, quien, a pesar de sus errores, supo arrepentirse y volver a Dios, recibiendo su misericordia y bendición. Estos ejemplos nos muestran que nuestros hábitos no son simples acciones cotidianas, son decisiones que tienen el poder de acercarnos o alejarnos de Dios. En este video, no solo te revelaré cuáles son esos hábitos, sino que te mostraré cómo puedes eliminarlos de tu vida para que nada te impida recibir todo el amor, la paz y la prosperidad que Dios quiere darte. ¿Estás listo para enfrentar esta verdad? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede ser el punto de inflexión que estabas esperando. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero. A tu lado hay alguien que te guía, que te protege, que te ofrece todo lo que necesitas para llegar a tu destino. Pero, de repente, comienzas a desviarte. Te alejas de ese camino seguro, te distraes con cosas que parecen atractivas en el momento, pero que en realidad te están llevando hacia un lugar de oscuridad y confusión. Este escenario no es solo una metáfora, es una realidad espiritual. En la Biblia, el libro de Proverbios nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, versículo 12. Muchas veces, nuestros hábitos nos parecen inofensivos, incluso justificables, pero en realidad nos están alejando del propósito que Dios tiene para nosotros. Así es exactamente lo que sucede cuando permitimos que ciertos hábitos se apoderen de nuestras vidas. Hábitos que, aunque parecen pequeños, tienen un poder enorme para alejarnos de la presencia de Dios. Y cuando nos alejamos de Él, nos alejamos también de todo lo bueno que Él quiere para nosotros. Pero no te preocupes, porque hoy vas a aprender cómo volver a ese camino de luz. Un camino donde las bendiciones fluyen, donde la paz es constante y donde el propósito de tu vida se revela con claridad. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas, y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita, para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora, y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Revelando el primer hábito, la queja constante. El primer hábito que desagrada a Dios es uno que, seguramente, todos hemos caído en algún momento: la queja constante. ¿Cuántas veces te has encontrado murmurando por todo? Por el tráfico, por el clima, por tu trabajo, por tu familia, por tus circunstancias. La queja es como un veneno silencioso que corroe tu espíritu y te aleja de la gratitud. En el Antiguo Testamento, vemos un ejemplo claro de cómo la queja puede tener consecuencias devastadoras. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios los guió a través del desierto con señales y prodigios. Sin embargo, en lugar de estar agradecidos por su provisión, comenzaron a quejarse. Murmuraron por el maná, por la falta de agua, por las dificultades del camino. ¿Y cuál fue el resultado?
Una generación entera perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. La queja no solo es un hábito desagradable, es una falta de fe. Cuando te quejas, estás diciéndole a Dios que no confías en su plan, que no valoras lo que Él ya te ha dado. Pero aquí está la buena noticia. Puedes cambiar esto hoy mismo. En lugar de quejarte, elige agradecer. Agradece por lo que tienes, por lo que eres y por lo que está por venir. Verás cómo tu perspectiva cambia y cómo las bendiciones comienzan a fluir hacia ti. El segundo hábito, la falta de perdón. Ahora, hablemos del segundo hábito que está bloqueando tu conexión con Dios, la falta de perdón. Sé que puede ser difícil perdonar a alguien que te ha lastimado, que te ha traicionado o que te ha hecho daño. Pero aquí hay una verdad que no puedes ignorar. El perdón no es para la otra persona, es para ti. En el Nuevo Testamento, Jesús nos dejó una enseñanza clara sobre el perdón. En Mateo capítulo 18, versículo 21, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con esto, Jesús nos está mostrando que el perdón no tiene límites, porque el amor de Dios tampoco los tiene. Cuando guardas rencor, cuando alimentas el resentimiento, lo único que logras es envenenar tu propio corazón. Y Dios, que es amor, no puede habitar en un corazón lleno de amargura. Perdonar no significa que lo que sucedió esté bien, significa que tú estás eligiendo liberarte de esa carga. Así que hoy, te invito a dejar ir ese resentimiento. Perdona, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir en paz. Y cuando lo hagas, verás cómo la mano de Dios comienza a mover cosas en tu vida de maneras que nunca imaginaste. El tercer hábito, la idolatría moderna. El tercer hábito que desagrada a Dios es uno que quizás no habías considerado: la idolatría moderna. Y cuando hablo de idolatría, no me refiero solo a adorar estatuas o imágenes. La idolatría es todo aquello que pones por encima de Dios en tu vida. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel caía una y otra vez en la idolatría. A pesar de haber sido testigos de los milagros de Dios, se volvían a los ídolos de las naciones vecinas, buscando en ellos seguridad y prosperidad. Pero cada vez que lo hacían, enfrentaban consecuencias devastadoras. Hoy la idolatría puede tomar muchas formas. Puede ser tu carrera, tu dinero, tus relaciones, tus medios de comunicación, incluso tus propios deseos y ambiciones. Cuando algo ocupa el primer lugar en tu corazón, ese algo se convierte en un ídolo. Y Dios, que es un Dios celoso, no compartirá su lugar con nada ni con nadie. Así que hoy te pregunto, ¿qué hay en tu vida que se ha convertido en un ídolo? ¿Qué es eso que, sin darte cuenta, has puesto por encima de Dios? Es hora de hacer un alto, de reevaluar tus prioridades y de devolverle a Dios el lugar que le corresponde. Porque cuando Él está en el centro, todo lo demás encaja perfectamente. El cuarto hábito, la falta de generosidad. El cuarto hábito que aleja las bendiciones de Dios es la falta de generosidad. Vivimos en un mundo donde el egoísmo parece ser la norma, donde cada uno piensa solo en sí mismo. Pero la palabra de Dios es clara: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, versículo 35. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo la generosidad abre las puertas de las bendiciones. Uno de los más conocidos es el de la viuda de Sarepta, quien, a pesar de tener muy poco, decidió compartir su última porción de comida con el profeta Elías. Como resultado, Dios multiplicó su provisión y la sostuvo durante toda la sequía. La generosidad no se trata solo de dinero, se trata de tiempo, de atención, de amor. Cada vez que das, estás sembrando una semilla que, en el momento adecuado, dará frutos abundantes en tu vida. Así que hoy, te reto a ser más generoso. Da sin esperar nada a cambio, y verás cómo Dios multiplica lo que das de maneras que nunca imaginaste. El quinto hábito, la desobediencia. El quinto hábito que desagrada a Dios es uno que muchos pasan por alto: la desobediencia. Dios nos ha dado principios claros para vivir una vida plena y bendecida, pero muchas veces elegimos ignorarlos. En el libro de Jonás, vemos un ejemplo dramático de las consecuencias de la desobediencia. Dios le ordena a Jonás que vaya a Nínive a predicar, pero Jonás decide huir en la dirección opuesta. Como resultado,
termina en el vientre de un gran pez, enfrentando las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, cuando Jonás finalmente obedece, no solo salva a una ciudad entera, sino que también experimenta el poder transformador de la obediencia. Cada vez que desobedeces a Dios, te estás alejando de su protección, de su guía y de sus bendiciones. Así que hoy te invito a examinar tu vida. ¿Hay áreas en las que estás desobedeciendo a Dios? ¿Hay mandamientos que estás ignorando? Es hora de volver a la obediencia, de alinear tu vida con la voluntad de Dios, porque cuando obedeces, estás posicionándote para recibir todo lo que Él tiene preparado para ti. El sexto hábito es la arrogancia. Desde la antigüedad, los relatos bíblicos y la historia nos muestran que la arrogancia ha sido la caída de los más grandes. Pensemos en el rey Nabucodonosor, que gobernó Babilonia con un poder sin igual. Se consideró invencible, creyó que todo lo que tenía era por su propio esfuerzo, y Dios lo humilló, haciéndolo vivir como una bestia del campo hasta que reconoció que todo lo que tenía provenía del Altísimo. Su historia es una advertencia que resuena hasta nuestros días. Cuando el hombre se exalta a sí mismo por encima de Dios, su caída es inminente. La arrogancia no solo nos aleja de Dios, sino que también nos separa de las personas. Nadie quiere estar cerca de alguien que se cree superior, que no admite errores, que no muestra humildad. Grandes imperios han caído por la soberbia de sus líderes. La historia nos habla de Alejandro Magno, quien, tras conquistar vastos territorios, comenzó a creerse divino. Su arrogancia lo llevó a tomar decisiones erradas, hasta que su imperio se fragmentó tras su muerte. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son respondidas, que tus caminos se cierran sin explicación, examina tu corazón. ¿Estás confiando en tu propia fuerza en lugar de confiar en Dios? ¿Te has elevado por encima de los demás, pensando que todo lo que tienes lo lograste solo? La Biblia nos advierte: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago: solo cuando reconocemos que nuestra vida y nuestros logros dependen de Él, podemos recibir su favor. Pero hay algo aún más peligroso que la arrogancia: la ingratitud. La historia nos ha enseñado que los pueblos y las personas que olvidan de dónde vienen, que no reconocen las bendiciones recibidas, terminan cayendo en la miseria. Nada hiere más la relación con Dios que olvidar sus bendiciones, que dar por sentado lo que ha hecho por nosotros. La Biblia nos habla del pueblo de Israel, que después de ser liberado de Egipto, vio milagros extraordinarios, pero aún así murmuró y se quejó. Esa falta de gratitud les impidió entrar a la tierra prometida. ¿Te imaginas recibir maná del cielo y aún así quejarte? ¿Ver el mar abrirse frente a ti y aún dudar de Dios? Sin embargo, esta actitud no es exclusiva del pasado. Hoy en día, muchos reciben bendiciones diarias, salud, provisión, oportunidades, pero siguen quejándose y deseando más sin agradecer lo que ya tienen. La gratitud es una llave poderosa que abre puertas, pero la ingratitud es un veneno que las cierra. Los estudios psicológicos demuestran que las personas agradecidas son más felices, tienen mejores relaciones y una visión más positiva de la vida. La gratitud transforma nuestra manera de ver el mundo, nos hace valorar lo que tenemos y nos abre a recibir más. Si deseas caminar bajo la bendición de Dios, comienza por cultivar un corazón agradecido. Ahora bien, si hay un hábito que realmente desagrada a Dios, es la hipocresía. Jesús fue muy claro en su rechazo a los fariseos, a quienes llamó sepulcros blanqueados, porque aparentaban justicia, pero por dentro estaban llenos de maldad. La hipocresía es un mal silencioso que corrompe desde adentro. ¿Cuántas veces decimos con nuestra boca que seguimos a Dios, pero con nuestros actos lo negamos? Nos presentamos ante los demás como personas justas, pero en secreto cultivamos hábitos destructivos. Dios no puede ser burlado. Él ve lo que hay en el corazón, y lo que hay en nuestro corazón define nuestro destino. La hipocresía no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también destruye la confianza con los demás. Las personas, tarde o temprano, perciben cuando alguien no es genuino, y eso afecta las relaciones familiares, laborales y personales. En la historia, hemos visto a líderes religiosos y políticos caer en desgracia cuando se descubre que sus palabras no coincidían con sus acciones. La integridad es el pilar de una vida bendecida, mientras que la hipocresía es el camino a la destrucción.
No podemos olvidar la murmuración. ¿Cuántas veces hablamos sin pensar, sin medir el daño que nuestras palabras pueden causar? La lengua tiene poder para edificar o para destruir, para traer vida o para sembrar muerte. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si utilizamos nuestra boca para quejarnos, criticar, difamar, estamos abriendo una puerta al enemigo y cerrando la puerta de la bendición de Dios. Palabras negativas generan un entorno tóxico. Grandes conflictos han comenzado con simples palabras malintencionadas. Sin embargo, cuando hablamos con fe, esperanza y amor, nuestro entorno cambia, nuestras relaciones florecen y Dios responde con bendición. Y luego está el hábito de la pereza espiritual. Nos levantamos cada día con tiempo para todo, menos para Dios, para el trabajo, para el entretenimiento, para nuestras preocupaciones, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a nuestra relación con Él? En la antigüedad, los hombres de fe dedicaban tiempo a la oración y la meditación en la palabra. David, antes de ser rey, pasaba horas en la presencia de Dios mientras cuidaba ovejas. Daniel oraba 3 veces al día, sin importar el decreto del rey. No podemos esperar recibir sus bendiciones si lo dejamos en último lugar. Dios honra a quienes lo honran, y si no tenemos tiempo para Él, Él tampoco tendrá tiempo para nosotros. La disciplina espiritual es clave para mantenernos en el camino correcto. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Cuántos de estos hábitos han estado presentes en tu vida? ¿Cuántos han sido parte de tu rutina sin que te des cuenta? No es tarde para cambiar. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado en estos hábitos, siempre hay una oportunidad para el cambio. Porque cuando dejamos estos hábitos atrás, cuando alineamos nuestra vida con su voluntad, todo cambia. La paz regresa. La provisión se multiplica. El favor de Dios nos rodea. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. Seguir en los mismos caminos, con las mismas actitudes, alejando la bendición de Dios, o renunciar a estos hábitos y caminar en su favor. La elección es tuya, y lo que decidas hoy definirá tu futuro. No dejes pasar este momento. Reflexiona, ora y toma acción para acercarte a Dios con un corazón sincero y dispuesto. Amigo, si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu corazón te está diciendo que es hora de cambiar. Es hora de dejar atrás esos hábitos que están desagradando a Dios y alejando sus bendiciones de tu vida. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado en estos patrones, hoy es el día para romper con ellos. Dios no te está señalando con un dedo acusador. Él te está extendiendo su mano amorosa, invitándote a volver a Él. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir permitiendo que estos hábitos te roben la vida abundante que Dios quiere para ti? ¿O vas a tomar la decisión hoy mismo de cambiar, de alinear tu vida con su voluntad y de recibir todo el amor, la paz y la prosperidad que Él tiene para ti? La elección es tuya, pero te aseguro que, si decides dar este paso, tu vida nunca volverá a ser la misma. Recuerda, amigo mío, que cada día es una nueva oportunidad para acercarte más a Dios. No importa cuántas veces hayas fallado, su misericordia es nueva cada mañana. Así que hoy, decide dejar atrás esos hábitos que te están alejando de Él. Decide vivir una vida que le agrade, una vida llena de propósito, de paz y de bendiciones. Y si este video te ha impactado, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite, porque todos merecemos conocer la verdad que nos libera. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, Dios te ama. Él tiene un plan maravilloso para ti y hoy es el día perfecto para comenzar a vivirlo. ¡Hasta la próxima! ¿Cómo derrotar el miedo y la ansiedad para siempre? Imagina por un momento que estás en un lugar oscuro, tan oscuro que no puedes ver tus propias manos. A tu alrededor solo hay silencio, pero en tu mente hay un ruido ensordecedor. Es el sonido del miedo. Es el eco de la ansiedad que te susurra al oído. No puedes, no eres suficiente, estás solo. ¿Te suena familiar? Hoy, en este mismo instante, todo eso está a punto de cambiar. Porque no importa cuánto tiempo hayas luchado, no importa cuántas veces hayas caído, hay una salida, hay una luz al final de este túnel. Y no es una promesa vacía, es una verdad que ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos el miedo ha sido una fuerza dominante en la humanidad. En la Biblia vemos cómo personajes como Moisés, David
y hasta el apóstol Pedro enfrentaron momentos de temor abrumador. Moisés, frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolo, sintió miedo. David, siendo perseguido por Saúl, experimentó ansiedad. Pedro, al caminar sobre el agua, dudó y comenzó a hundirse. Pero en cada uno de estos casos, hubo una intervención divina que cambió el curso de sus historias, y hoy, esa misma intervención está disponible para ti. El miedo y la ansiedad no son nuevos. De hecho, son tan antiguos como la humanidad misma. Pero lo que sí es nuevo es la oportunidad que tienes hoy de enfrentarlos con una herramienta que nunca falla: el poder de Jesús. Este video no es solo una charla motivacional. Es una guía práctica, basada en principios bíblicos y respaldada por historias reales de transformación, para que puedas vivir una vida libre de las cadenas del miedo y la ansiedad. ¿Estás listo para tomar el control de tu vida? Sigue mirando, porque lo que viene no solo te sorprenderá, sino que te liberará. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. El problema. El miedo y la ansiedad no son solo emociones, son cadenas invisibles que te atan, que te impiden avanzar, que te roban la paz. Piensa en todas las oportunidades que has dejado pasar por miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido. Piensa en esas noches en las que te despertaste con el corazón acelerado, sin poder respirar, sintiendo que el mundo se cerraba a tu alrededor. La ansiedad no es solo una palabra, es un enemigo silencioso que te consume por dentro. Y lo peor de todo es que muchas personas viven con esto durante años, décadas, incluso toda una vida. ¿Pero por qué? Porque nadie les enseñó cómo enfrentarlo. Nadie les dio las herramientas para romper esas cadenas. Hoy, eso cambia. El impacto del miedo y la ansiedad en la vida de las personas es devastador. Estudios recientes han demostrado que la ansiedad crónica puede afectar no solo la salud mental, sino también la física. Puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y hasta acelerar el envejecimiento celular. Pero más allá de los datos científicos está el impacto emocional. El miedo te hace perder oportunidades, te aleja de tus sueños, te impide conectar con las personas que amas. Y lo más triste es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas en este ciclo. Simplemente aceptan el miedo como parte de su vida, como si no hubiera otra opción. Pero la hay, y hoy vas a descubrirla. La raíz del miedo. El miedo no es solo una emoción, es un enemigo invisible que se alimenta de tus dudas, de tus inseguridades, de tus heridas no sanadas. Pero aquí está la clave. No puedes derrotar a un enemigo que no conoces. Por eso, primero, debemos entender de dónde viene. El miedo no es tuyo, no nació contigo, llegó como un intruso, tal vez en un momento de vulnerabilidad, tal vez a través de una experiencia traumática, o quizás a través de las palabras de alguien que no supo ver tu valor. Históricamente, el miedo ha sido usado como una herramienta de control. Desde los imperios antiguos hasta los regímenes modernos, el miedo ha sido una forma de mantener a las personas sumisas. Pero en el ámbito personal, el miedo actúa de manera similar. Te controla, te limita, te impide avanzar. La ansiedad, por su parte, es como un compañero tóxico que siempre te recuerda lo peor que podría pasar. Juntos, el miedo y la ansiedad crean un ciclo vicioso que parece imposible de romper. Pero aquí está la verdad. El miedo no tiene derecho a quedarse. Y la ansiedad, esa sensación de que algo malo va a pasar, es solo su cómplice. Ambas son mentiras disfrazadas de realidad. En la Biblia Jesús nos dice: no temas, cree solamente. Esta no es una sugerencia, es una orden. Y hoy vas a aprender a desenmascarar estas mentiras y a reclamar tu libertad. ¿Qué es el miedo y por qué nos domina?
El miedo es una de las emociones más poderosas y primitivas del ser humano. Su función original era protegernos, alertarnos de peligros y garantizar nuestra supervivencia. Sin embargo, con el tiempo, el miedo ha evolucionado y ha pasado de ser una herramienta de protección a convertirse en una de las mayores barreras que impiden nuestro crecimiento personal. Para comprender verdaderamente el miedo, debemos remontarnos a los orígenes de la humanidad. En la prehistoria, cuando nuestros ancestros vivían en tribus nómadas y se enfrentaban a un mundo hostil, el miedo era su mejor aliado. Ante la presencia de un depredador o una amenaza natural, el miedo activaba el sistema de respuesta de lucha o huida, una reacción biológica que aumentaba la adrenalina, aceleraba el ritmo cardíaco y preparaba al cuerpo para reaccionar con rapidez. En ese contexto, el miedo era vital. Permitía a los humanos escapar del peligro, defenderse o encontrar refugio antes de ser atacados. Con la llegada de la civilización, el miedo comenzó a tomar nuevas formas. Ya no se trataba únicamente de sobrevivir a los depredadores, sino de enfrentar estructuras sociales, normas impuestas y desafíos psicológicos. En la antigüedad, el miedo se utilizaba como una herramienta de control. Los líderes de imperios, las religiones y las autoridades lo empleaban para someter a las masas. Un claro ejemplo es la Edad Media, donde el miedo al castigo divino, a la condenación eterna o a la Inquisición mantenía a las personas obedientes a los dogmas impuestos. Más adelante, en la era industrial, el miedo se transformó en ansiedad por la estabilidad económica, el estatus social y la competencia laboral. En el siglo XX, con el auge de los medios de comunicación y la globalización, el miedo comenzó a expandirse a través de narrativas masivas, ya sea con noticias alarmantes, crisis económicas o conflictos internacionales. En la actualidad, vivimos en una sociedad hiperconectada que nos bombardea con información y estimula nuestros miedos constantemente. Miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre. Pero lo más preocupante no es el miedo en sí, sino la forma en que nos condiciona. Porque el miedo no solo es una emoción, es un programa mental que, cuando se instala en nuestro subconsciente, puede dirigir nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Nos impide tomar riesgos, nos paraliza frente a oportunidades y nos mantiene en una zona de confort que, lejos de protegernos, nos priva de alcanzar nuestro verdadero potencial. Aquí está el problema. Muchas personas han normalizado vivir con miedo. Se han acostumbrado a esa sensación de inquietud, a la preocupación constante por lo que pueda pasar. Pero la realidad es que el miedo no es un estado permanente. No es una parte esencial de nuestra identidad. Es una respuesta aprendida, y así como fue aprendido, puede ser desprogramado. La clave está en entender que el miedo no es real en el sentido tangible. Es una proyección de nuestra mente sobre el futuro, una serie de pensamientos que anticipan escenarios negativos que, en la mayoría de los casos, nunca suceden. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido miedo por algo que nunca pasó? ¿Cuántas oportunidades has perdido por temor a fracasar, solo para darte cuenta después de que el fracaso no era tan aterrador como imaginabas? El miedo es una ilusión que se fortalece cada vez que lo alimentamos con pensamientos negativos. Pero aquí es donde comienza la transformación. Cuando decides enfrentar el miedo en lugar de evitarlo, cuando eliges actuar a pesar de la incertidumbre, cuando comprendes que la única forma de vencer el miedo es atravesarlo. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desenmascarar el miedo, a entender cómo opera y a implementar estrategias que te permitirán erradicarlo de tu vida. Porque el miedo no tiene poder sobre ti, solo tiene el poder que tú decides darle. Y hoy es el día en que recuperas tu poder. ¿Cómo reprogramar tu mente y liberarte del miedo? Lo primero que tienes que entender es esto. El miedo y la ansiedad son respuestas programadas en tu mente. Son hábitos mentales que se han repetido una y otra vez hasta convertirse en parte de ti. Pero aquí está la buena noticia. Cualquier hábito se puede reprogramar. Sí, así como lo oyes. No importa cuánto tiempo hayas vivido con miedo, puedes liberarte de él. Y lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a desenmascarar al miedo. Cuando el miedo aparece, suele hacerlo en forma de pensamientos. No voy a poder, y si fracaso, y si me rechazan, no soy lo suficientemente bueno. Pero aquí hay algo que debes saber. El miedo es una ilusión. Es un pensamiento sobre algo que aún no ha sucedido.
Es una proyección de tu mente sobre un futuro imaginario. Y lo más impactante es que, en el 99% de los casos, esos miedos nunca se materializan. Entonces, ¿por qué seguimos permitiendo que dominen nuestra vida? Aquí entra en juego una técnica poderosa, la reestructuración cognitiva. Cada vez que un pensamiento de miedo aparezca en tu mente, quiero que lo cuestiones. Pregúntate, ¿esto es real? ¿Tengo pruebas de que esto va a suceder? ¿O es solo un miedo infundado? Y luego, reemplázalo por un pensamiento empoderador. En lugar de no voy a poder, di, estoy aprendiendo y creciendo. En lugar de y si fracaso, di, el fracaso es parte del éxito. Y en lugar de no soy suficiente, di, soy más que suficiente. Pero no nos detenemos aquí, porque hay una herramienta aún más poderosa, la exposición gradual. El miedo se alimenta de la evitación. Cada vez que evitas una situación por miedo, le das más poder. Pero cuando decides enfrentarlo, aunque sea en pequeñas dosis, el miedo comienza a perder su control sobre ti. ¿Tienes miedo a hablar en público? Comienza hablándole a una persona. ¿Tienes miedo a tomar una decisión importante? Da el primer paso, por pequeño que sea. Cada vez que enfrentas el miedo, le quitas poder. El poder de la fe. Ahora, hablemos de la solución. No es un medicamento, no es una terapia, no es un consejo superficial, es algo mucho más poderoso. Es la fe, pero no cualquier fe. No una fe basada en tus propias fuerzas, porque, seamos honestos, tus fuerzas tienen límites. Hablamos de una fe inquebrantable, una fe que mueve montañas, una fe que solo puede venir de una fuente divina. En el nombre de Jesús, hay un poder que trasciende todo entendimiento humano, un poder que calmó tempestades, que resucitó muertos, que sanó enfermedades incurables. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. Pero, ¿cómo acceder a él? Aquí es donde todo cambia. La fe no es solo creer en algo que no puedes ver, es confiar en alguien que sí puedes conocer. Jesús no es un concepto abstracto, es una persona real que caminó en esta tierra, que entendió el dolor humano, que enfrentó la tentación y venció. Y Él te invita a confiar en Él. No porque sea una opción, sino porque es la única forma de experimentar una paz verdadera. En la historia de la humanidad, la fe ha sido un catalizador de cambios increíbles. Personas como Martin Luther King Jr., Madre Teresa y Nelson Mandela enfrentaron miedos abrumadores, pero su fe en algo más grande que ellos mismos les dio la fuerza para seguir adelante. Y tú también puedes experimentar esa misma fuerza. Pero primero, debes entender que la fe no es pasiva. Es activa, es una decisión que tomas cada día, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en contra. La batalla espiritual. El miedo y la ansiedad no son solo emociones, son armas espirituales, y para vencerlas no puedes pelear en el plano físico, tienes que entrar en el ámbito espiritual. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que tu batalla no es contra ti mismo, ni contra las circunstancias. Es contra fuerzas que no puedes ver, pero que están actuando en tu contra. A lo largo de la historia, muchas culturas han reconocido la existencia de una batalla espiritual. Los antiguos griegos hablaban de dioses y demonios. Los egipcios creían en fuerzas del bien y del mal. Pero la Biblia nos da una perspectiva clara. Hay un enemigo real, pero también hay un Dios real que es más poderoso que cualquier fuerza oscura. Jesús mismo enfrentó al enemigo en el desierto. Fue tentado, pero no cayó. Y en ese momento, nos mostró cómo podemos vencer, con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo te ataca con miedo o ansiedad, tienes una arma poderosa, las Escrituras. Versículos como, no temas porque yo estoy contigo, o echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No son solo frases bonitas, son declaraciones de poder que desarman al enemigo. Pero para usarlas debes conocerlas, y eso requiere tiempo, estudio y dedicación. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero cada paso que das en esta dirección te acerca más a la libertad. Declaraciones de poder. Las palabras tienen poder, no son solo sonidos, son semillas que siembran realidades. Y cuando hablas en el nombre de Jesús, estás activando el poder del cielo. Por eso, hoy vas a aprender a declarar tu libertad.
En la Biblia vemos cómo las palabras pueden crear y destruir. En Génesis, Dios habló y el mundo fue creado. En los Evangelios, Jesús calmó una tormenta con solo una palabra. Y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a ese mismo poder. Repite después de mí: en el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de miedo y ansiedad. Declaro que soy libre, que soy fuerte, que soy más que vencedor. Ninguna arma formada contra mí prosperará. Soy un hijo de Dios y en Él tengo paz, tengo gozo, tengo victoria. ¿Sientes eso? Es el poder de la palabra actuando en ti. Cada vez que declares estas verdades, estás derribando fortalezas, estás silenciando las mentiras del enemigo. Pero no te detengas ahí. Haz de estas declaraciones parte de tu rutina diaria. Escríbelas en un diario, grábalas en tu mente, compártelas con otros, porque cada vez que hablas la verdad, estás reforzando tu fe y debilitando al enemigo. Aquí hay algo que el enemigo no quiere que sepas. No estás solo. El miedo y la ansiedad prosperan en el aislamiento. Te hacen creer que nadie te entiende, que nadie puede ayudarte. Pero eso es una mentira. Dios nunca te diseñó para luchar solo. Él te rodeó de una comunidad, de personas que pueden apoyarte, orar por ti, caminar contigo. En la Biblia vemos cómo la comunidad fue esencial para el crecimiento de la iglesia primitiva. Los creyentes se reunían, compartían sus cargas, oraban unos por otros. Y eso no ha cambiado. Hoy, más que nunca, necesitamos estar conectados con otros que compartan nuestra fe. Si no tienes a alguien así en tu vida, hoy es el día para buscarlos. Únete a una iglesia, habla con un líder espiritual, conéctate con personas que compartan tu fe, porque juntos somos más fuertes, juntos podemos derrotar cualquier gigante. Y recuerda, no tienes que hacerlo todo perfecto, solo tienes que dar el primer paso. La comunidad no es un lugar de personas perfectas, sino de personas que buscan crecer juntas. La transformación total, de víctima a vencedor. Ahora imagina esto, 1 año a partir de hoy. Te despiertas y no hay miedo, no hay ansiedad, solo hay paz, paz en tu mente, paz en tu corazón, paz en tu espíritu. ¿Suena imposible? No lo es, porque cuando pones tu confianza en Jesús, cuando declaras su palabra, cuando te rodeas de una comunidad de fe, la transformación es inevitable. En la historia de la iglesia, hemos visto innumerables testimonios de personas que pasaron de ser víctimas a vencedores. Personas que enfrentaron adicciones, depresión, enfermedades y encontraron libertad en Jesús. Y tú también puedes ser uno de ellos. Ya no eres una víctima, eres un vencedor, y no porque lo digas tú, sino porque Dios lo dice. Él te llama más que vencedor. Él te llama hijo, Él te llama libre. Así que aquí está tu decisión. Puedes cerrar este video y seguir como antes, luchando en tus propias fuerzas, sintiéndote abrumado, derrotado. O puedes tomar un paso de fe. Puedes creer que hay un poder mayor que tus miedos, un amor más grande que tus dudas, una paz más profunda que tus ansiedades. En el nombre de Jesús, puedes ser libre. ¿Cómo? Empieza ahora mismo. Declara en voz alta: Jesús, te necesito, entra en mi vida, sáname, libérame. Y luego, busca una comunidad de fe, abre tu Biblia, ora cada día, porque la libertad no es un evento, es un proceso, y hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Estás listo para comenzar? Recuerda esto, el miedo y la ansiedad no tienen la última palabra. Jesús ya ganó la batalla, y en Él tú también puedes ganar. Así que, no te rindas, no dejes que el enemigo te robe tu paz. Tú eres más fuerte de lo que crees, más amado de lo que imaginas y más capaz de lo que te han hecho creer. En el nombre de Jesús, eres libre, y esa libertad es tuya para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora, ve y vive en victoria. La verdad sobre el diezmo que nadie se atreve a contar. Imagina que durante toda tu vida has creído en algo con absoluta certeza. Algo que te enseñaron desde la infancia, algo que has practicado con devoción, convencido de que era la única y correcta manera de hacerlo. Pero, ¿y si un día descubres que todo lo que creías, todo lo que te dijeron sobre el diezmo, no es lo que parece? ¿Y si te dijera que hay una verdad tan poderosa, tan impactante, que podría cambiar para siempre tu manera de ver el mundo? Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy no lo encuentras en sermones ni en libros de teología tradicional. Esto es lo que nadie quiere que sepas.
El diezmo no es solo una cuestión de fe, es un concepto con profundas raíces históricas que ha evolucionado a lo largo de los siglos y que en muchos casos se ha convertido en un instrumento de manipulación y control. Para entenderlo, primero debemos hacer un viaje en el tiempo, explorar su origen y analizar cómo pasó de ser una práctica de apoyo comunitario a convertirse en una de las herramientas más poderosas de las instituciones religiosas. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han utilizado la religión como un mecanismo de organización social, uniendo a las comunidades bajo un mismo sistema de creencias. En la Mesopotamia antigua, en Egipto y en otras civilizaciones precristianas, existían formas de tributo a los templos y a los líderes espirituales. Estos tributos aseguraban el mantenimiento de las estructuras religiosas, pero también fortalecían el poder de quienes las dirigían. ¿Te has preguntado por qué en casi todas las culturas del mundo los templos eran las construcciones más impresionantes y ostentosas? Porque desde siempre, la fe ha sido utilizada como un medio para acumular recursos. Cuando llegamos al Antiguo Testamento, encontramos referencias explícitas al diezmo como una obligación del pueblo de Israel para sostener a los levitas, quienes se dedicaban exclusivamente al servicio del templo. Pero aquí está el detalle que pocos mencionan. El diezmo no era dinero, sino productos agrícolas y ganaderos. ¿Por qué? Porque la economía de la época era completamente diferente a la de hoy. Sin embargo, en la actualidad, se ha transformado en un mandato de carácter financiero que muchas iglesias exigen como una regla inquebrantable. Ahora bien, cuando el cristianismo se expandió en el Imperio Romano, la relación entre religión y dinero se hizo aún más evidente. Durante los primeros siglos, los cristianos primitivos compartían sus bienes y ayudaban a los más necesitados, sin una estructura jerárquica que impusiera pagos obligatorios. Pero con la consolidación de la Iglesia como institución y su alianza con los poderes políticos de la época, comenzó a establecerse un sistema en el que las contribuciones económicas se volvieron imprescindibles para mantener el aparato religioso. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el diezmo ha sido utilizado como una herramienta de control financiero. En la Edad Media, la Iglesia Católica lo convirtió en una obligación impuesta a los campesinos, quienes tenían que entregar 1/10 parte de sus cosechas a la Iglesia, incluso cuando apenas tenían lo suficiente para sobrevivir. Aquellos que se negaban a contribuir eran vistos como herejes o infieles. Era un mecanismo de presión y miedo que garantizaba un flujo constante de ingresos a la institución religiosa. Pero el tiempo pasó, y aunque la economía cambió drásticamente, el diezmo continuó siendo promovido con el mismo nivel de exigencia. Hoy en día, en muchas congregaciones, se sigue enseñando que no dar el diezmo equivale a robarle a Dios. Se citan pasajes bíblicos como Malaquías 3:10, sin tomar en cuenta el contexto histórico, y sin reconocer que la manera en que se maneja el diezmo hoy en día poco tiene que ver con la práctica original. Y aquí es donde surge una gran pregunta. Si el diezmo fuera realmente un mandato divino inmutable, ¿por qué no se aplica de la misma manera en todas las iglesias? ¿Por qué hay congregaciones que lo exigen rigurosamente, mientras que otras apenas lo mencionan? La respuesta es simple, porque el diezmo, más que un principio espiritual, se ha convertido en un sistema de financiamiento que beneficia a quienes lo promueven. Pero lo más impactante es esto. Muchos de los líderes religiosos que más insisten en la importancia del diezmo viven en una prosperidad desmesurada, mientras que sus seguidores luchan por pagar sus cuentas. Iglesias con grandes lujos, aviones privados, mansiones, todo financiado con las contribuciones de personas que, en muchos casos, apenas tienen lo suficiente para vivir. ¿Acaso esto es lo que Dios quiere? ¿O es simplemente un modelo de negocio disfrazado de espiritualidad? Aquí, en este video, vamos a desentrañar todas estas cuestiones. Vamos a analizar en profundidad el verdadero origen del diezmo, cómo se ha transformado a lo largo de la historia y, sobre todo, qué impacto tiene hoy en día en las personas que lo practican. Porque una cosa es clara, la verdad siempre sale a la luz. Y hoy vas a descubrir lo que nadie quiere que sepas. Para entender el diezmo, hay que remontarse siglos atrás a épocas en las que las normas religiosas no solo eran creencias, sino sistemas de control. El diezmo no nació como un acto de fe, sino como una estructura de financiamiento de las instituciones religiosas. Y aquí es donde viene la gran pregunta:
Si se instituyó en tiempos donde la economía era completamente distinta a la actual, ¿por qué hoy sigue vigente de la misma manera? El diezmo tiene sus raíces en la antigua cultura hebrea, donde la economía era predominantemente agrícola. En aquellos tiempos, las personas no manejaban dinero en la forma en que lo hacemos hoy. Su riqueza estaba en sus cosechas, su ganado y los productos de la tierra. El diezmo se implementó como una forma de apoyar a los levitas, quienes no tenían tierras y dependían de la generosidad del pueblo para subsistir. Era una manera de redistribuir los bienes entre los necesitados y garantizar que el templo funcionara. Sin embargo, con el paso del tiempo, este concepto ha sido transformado y adaptado a conveniencia de ciertas instituciones. Durante la época del Segundo Templo en Jerusalén, el diezmo se volvió una práctica más sistemática, con regulaciones específicas sobre cómo debía recolectarse y quiénes eran los beneficiarios. No solo los levitas recibían el diezmo, sino que también se destinaban partes a los extranjeros, huérfanos y viudas, con un enfoque en la justicia social. Cuando el cristianismo emergió, la práctica del diezmo no formaba parte de las enseñanzas de Jesús ni de los primeros discípulos. En los primeros siglos del cristianismo, las contribuciones eran voluntarias y se basaban en la generosidad individual, sin una estructura fija de tributos. Pero con la institucionalización de la Iglesia y su fusión con el poder político, el diezmo se reintrodujo como una obligación sistemática para los fieles. En la Edad Media, la Iglesia Católica consolidó el diezmo como un impuesto obligatorio, convirtiéndose en una de sus principales fuentes de ingresos. Era un sistema que permitía a la Iglesia ejercer control sobre los campesinos y fortalecer su poder económico. En muchas regiones, el incumplimiento del diezmo resultaba en severas sanciones y la presión social era utilizada como un medio de coerción. A lo largo de la historia, la práctica del diezmo ha cambiado, pero su propósito ha permanecido: generar recursos para la estructura religiosa. Y en la actualidad, sigue siendo utilizado como una herramienta de financiamiento, aunque en muchas ocasiones su uso se aleja completamente del propósito original de ayudar a los necesitados. ¿De verdad estás obligado a diezmar? Esta es la pregunta que muchos creyentes jamás se atreven a hacer. Desde los púlpitos se repite constantemente que el diezmo es un mandato divino, una orden que no se puede cuestionar. Pero, ¿qué pasa si analizamos esto con un enfoque histórico y teológico más profundo? ¿Es realmente obligatorio? ¿O es una interpretación conveniente que ha sido utilizada durante siglos para garantizar un flujo constante de ingresos a las iglesias? El Nuevo Testamento no establece el diezmo como una obligación para los cristianos. En ninguna parte de los evangelios Jesús exige a sus seguidores que entreguen el diezmo. En cambio, promueve la generosidad voluntaria, la ayuda a los necesitados y el desprendimiento de los bienes materiales en favor de los más desfavorecidos. Si el diezmo fuera una ley inquebrantable, ¿por qué Jesús no lo menciona como tal? Pablo, en sus cartas a las iglesias, nunca impone el diezmo como requisito. En 2 de Corintios 9, 7, escribe: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esta declaración es crucial. Habla de dar de manera voluntaria, según la propia convicción y no bajo una imposición externa. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que el diezmo es una obligación para los cristianos? Principalmente de interpretaciones selectivas del Antiguo Testamento y de la necesidad institucional de recaudar fondos. Muchas iglesias modernas utilizan tácticas de miedo y culpa para obligar a sus miembros a diezmar, asegurándoles que si no lo hacen, estarán bajo maldición. Pero ¿realmente Dios castigaría a alguien por no dar dinero a una organización? Lo que encontramos es que el diezmo ha sido transformado en un instrumento de manipulación, diseñado para mantener el poder económico de ciertas instituciones. Si fuera un principio universal e inmutable, todas las iglesias del mundo lo aplicarían de la misma manera. Sin embargo, no es así. Su aplicación varía enormemente, lo que demuestra que no es una ley divina, sino una tradición reinterpretada según la conveniencia del liderazgo religioso. En la siguiente sección, profundizaremos aún más en los efectos económicos y psicológicos del diezmo en los creyentes y cómo este sistema ha sido explotado para beneficio de unos pocos. El negocio detrás del diezmo. El diezmo, en muchos casos,
ha dejado de ser un acto de fe para convertirse en un modelo de negocio altamente rentable. Detrás de la aparente enseñanza bíblica se esconde un sistema estructurado para generar riqueza a costa de la devoción de los fieles. En el mundo moderno, algunas de las iglesias más influyentes operan con estrategias financieras similares a las de grandes corporaciones. No solo generan ingresos a través del diezmo, sino que también diversifican sus fuentes de capital mediante la venta de libros, conferencias, productos con marca propia e incluso inversiones en bienes raíces y medios de comunicación. Muchas denominaciones religiosas han establecido estructuras organizacionales que les permiten canalizar grandes sumas de dinero sin la obligación de rendir cuentas a sus feligreses. En algunos países, las iglesias están exentas de impuestos, lo que les permite acumular fortunas sin restricciones gubernamentales. ¿Te has preguntado cómo es posible que algunos pastores multimillonarios posean aviones privados, mansiones lujosas y un estilo de vida digno de la élite financiera global? La respuesta está en la forma en que manejan las contribuciones de sus seguidores. Al analizar la historia, vemos que la explotación financiera de la fe no es nueva. Desde la venta de indulgencias en la Edad Media hasta los televangelistas contemporáneos que prometen bendiciones a cambio de donaciones, el negocio de la religión ha evolucionado, pero su esencia sigue siendo la misma: obtener recursos bajo el pretexto de la espiritualidad. El impacto de este modelo de negocio es profundo. Por un lado, muchas personas se endeudan o sacrifican su bienestar financiero para cumplir con la obligación del diezmo, creyendo que así recibirán bendiciones. Por otro lado, se genera una enorme desigualdad entre los líderes religiosos y sus seguidores, creando una élite eclesiástica que se beneficia a expensas de los más vulnerables. Es momento de cuestionar: ¿es realmente el diezmo una orden divina o una estrategia de financiamiento institucional? La respuesta, como siempre, está en tu capacidad de analizar, investigar y tomar decisiones informadas. Muchas personas han creído que la bendición financiera y la prosperidad dependen del diezmo. Se les ha enseñado que dar el diezmo es la clave para recibir abundancia, pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿De verdad Dios condiciona su favor al hecho de dar dinero a una iglesia? Si analizamos las enseñanzas de Jesús, vemos que la verdadera bendición no se obtiene por cumplir con un requisito monetario, sino por vivir una vida de amor, justicia y servicio a los demás. Jesús nunca le dijo a nadie: si no das el diezmo, Dios no te bendecirá. En cambio, habló de la fe, la generosidad genuina y el cuidado de los más necesitados. Históricamente, los cristianos primitivos no se preocupaban por diezmar, sino por compartir lo que tenían con los pobres. En Hechos, se nos dice que los primeros creyentes tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades para distribuir a cada uno según su necesidad. Este modelo dista mucho de la enseñanza moderna del diezmo, que a menudo se enfoca en enriquecer a las instituciones religiosas antes que en ayudar a los desfavorecidos. Además, muchas personas han experimentado que la verdadera prosperidad llega cuando administran sus finanzas con sabiduría, trabajan con diligencia y practican la generosidad de manera voluntaria y sin manipulación. Estudios económicos han demostrado que la estabilidad financiera no se logra por dar dinero a una organización religiosa, sino por tomar decisiones inteligentes, ahorrar e invertir en educación y oportunidades. Entonces, ¿cómo se recibe la verdadera bendición? No se trata de un intercambio monetario con Dios, sino de vivir en alineación con principios de amor, integridad y generosidad sincera. La verdadera riqueza no es cuánto dinero tienes, sino cuántas vidas impactas con lo que haces. Cuando ayudas a alguien, cuando compartes de manera desinteresada, cuando actúas con honestidad, estás sembrando semillas de bendición que producirán fruto en tu vida y en la de los demás. La siguiente sección revelará cómo muchos líderes religiosos han aprovechado la doctrina del diezmo para crear un modelo de negocio extremadamente lucrativo. Prepárate para descubrir datos que cambiarán tu perspectiva para siempre. Ahora que conoces la verdad sobre el diezmo, la pregunta es: ¿qué harás con esta información? ¿Seguirás aceptando sin cuestionar lo que te han enseñado toda la vida o tomarás el control de tu propia fe y decisiones? A lo largo de la historia, muchas personas han sido esclavizadas por sistemas religiosos que imponen cargas económicas
que nunca fueron parte del verdadero mensaje de amor y justicia. Los líderes que promueven el diezmo como una obligación inquebrantable suelen omitir el hecho de que la verdadera espiritualidad no se basa en cuánto dinero entregas a una institución, sino en cómo vives tu vida, cómo tratas a los demás y cómo administras con sabiduría lo que tienes. El diezmo ha sido una herramienta de poder, un mecanismo de financiamiento que ha enriquecido a instituciones mientras mantiene a sus seguidores en una posición de dependencia y miedo. Pero ahora tienes la oportunidad de liberarte de ese sistema, de ver la fe desde una nueva perspectiva y de entender que Dios no necesita tu dinero. Lo que realmente importa es tu corazón, tu integridad y tu generosidad genuina. Históricamente, aquellos que han cuestionado las normas establecidas han sido vistos como rebeldes, pero también han sido los responsables de grandes cambios. Martín Lutero, con la Reforma Protestante, desafió la corrupción financiera dentro de la Iglesia. Otros movimientos cristianos han abogado por una espiritualidad libre de imposiciones económicas. Tú también tienes la posibilidad de tomar una decisión informada. Así que pregúntate, ¿estás dando tu dinero por convicción o por miedo a una maldición? ¿Crees que Dios mide tu fe en función de una cantidad fija de dinero? Reflexiona, analiza, investiga. La verdad está frente a ti, pero solo tú puedes decidir qué hacer con ella.